Hola de nuevo, esto es Aprende en Casa. Y ya es hora de sentarse frente al televisor para aprender divirtiéndonos. Hoy nos toca estudiar historia. ¿A poco no les parece como si les estuviéramos contando una historia de esas que tanto nos gusta ver en una serie o en una película? La diferencia es que todo lo que aquí les contamos en realidad ocurrió y muy probablemente cerca de donde estamos ahora. Hoy nuevamente vamos a viajar al pasado, a la Nueva España. ¿Se imaginan recorrer sus calles? ¿Cómo creen que se veían? Por supuesto no existían los autos como hoy los conocemos. Y estoy seguro de que nos quedaría el ojo cuadrado si pudiéramos ver cómo era la calle en la que vivían en esos tiempos. Hoy vamos a platicar de la vida cotidiana y la sociedad de esa época. Vamos a aprender también qué fue el mestizaje. ¿Están listos? Pues vamos a ver un video porque esto comienza ya. Lo que determina la esencia de un pueblo no son ni las grandes gestas heroicas ni las grandes personalidades, sino la forma en que vive, piensa y siente la gente común. Reconstruir la vida cotidiana de los pobladores de la Nueva España para encontrar las expresiones de aceptación o rebeldía frente a las normas establecidas por autoridades civiles y religiosas durante el virreinato implica trazar la evolución de las rutinas diarias de los diferentes grupos sociales. Al acercarnos a la vida íntima de los individuos, descubrimos cómo se veían a sí mismos, en qué creían, qué querían, sentían o les preocupaba, y al mismo tiempo, cómo establecían sus relaciones sociales. Hasta los actos más insignificantes de la vida de un individuo, por más espontáneas que parezcan, siempre se dan dentro del marco de un orden preestablecido, aunque no inmutable. De acuerdo a aquellas normas, las costumbres de la sociedad novohispana permanecieron o se modificaron con el paso del tiempo. Los testimonios de la época novohispana desmienten la idea de la existencia de una sociedad de castas. En 1776, el naturalista y militar español Antonio de Ulloa, que vivió en el Reino del Perú y visitó la Nueva España en el último tercio del siglo XVIII, se refirió así a la convivencia de las diferentes castas que habitaban la Ciudad de México en 1776. Sobre el vecindario se dirá que al de las personas de primera clase y al de los comerciantes sigue el de los artesanos y gentes de oficio, pues así lo manifiestan los obradores y tiendas donde trabajan. En esta clase hay familias de todas especies, españoles, europeos, criollos, blancos y de sangre mezclada, de donde resultan las diversas castas que allí se conocen. Unas que se aproximan más a lo español que a lo indio o de negro, y otras al contrario. Cada una de estas castas tiene un nombre particular por donde se distinguen entre sí, pero en su clase se estima tanto como los otros, porque no es sonrojoso en la línea de castas ser menos blanco que los de otra. Y así se ocupan en los mismos ejercicios sin reparo ni distinción. Hola, bienvenidos a Antropológica. Soy Rodrigo Martínez, investigador, historiador del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y me da mucho gusto en esta ocasión platicar con mi querida y admirada colega Pilar Gonzalo Aispuru, investigadora, profesora del Colegio de México, una de nuestras más grandes expertas en la historia de la vida cotidiana en el México novohispano, en la historia de la familia, en la historia del mestizaje. Muchas gracias, yo estoy encantada con la invitación. Platicar contigo es toda una oportunidad y me encantará compartir con nuestros oyentes y televidentes tantas cosas que tenemos en común. Gracias, Pilar. Y íbamos a empezar hablando de el mestizaje. ¿Cuál es, Pilar, tu visión de este proceso de mestizaje que comienza entonces? El mestizaje es básico para la formación de nuestra identidad, de nuestro pensamiento, de nuestras creencias. Para nosotros es un tema, es un objeto de estudio, mientras que en su momento, en la época colonial, nadie pensaba en eso. Es decir, nadie, hasta la última etapa del siglo XVIII, cuando comienzan a preocuparse por clasificar, dividir, distribuir, repartir, entonces es cuando comienzan a preocuparse por el tema del mestizaje. ¿Cuáles son las fuentes para acercarse a esta historia concreta
de las relaciones entre los diferentes grupos étnicos. Tienes razón, porque hay una cierta complejidad en las fuentes. Por una parte, son aquellas que nos dan los datos duros, son muy difíciles de trabajar, pero muy enriquecedoras. Se trata sobre todo de padrones para el siglo XVIII, de registros parroquiales a partir de alguno del siglo XVI, no son válidos, son muy incompletos, del XVII, registros parroquiales, y del XVIII. Pero resulta que cuando me pongo a trabajar con registros parroquiales y con padrones, me encuentro un caos. No existe ningún mestizo en la Ciudad de México, en la parroquia del Sagrario o en la de la Veracruz, no existe ningún mestizo antes de 1635. Es decir, 110 años después de la conquista, no hay mestizos. ¿Dónde están? A pesar de que ya en 1585 el primer concilio provincial mexicano exigió a los párrocos que hicieran constar la calidad. Pobres párrocos, no sabían qué hacer. Tienen que llevar 2 libros separados. Se tardaron su tiempo. Y efectivamente, en la parroquia del Sagrario es la primera que aparece un libro de castas, en la cual solo hay negros y algún mulato. Es el libro de castas. Y ni siquiera todos, porque había algún señor influyente que cuando le dijeron que a sus esclavos negros los iban a inscribir en un libro diferente, protestó y dijo, ¿cómo? Si son mis esclavos, aparecen en el mismo libro que yo. Y ahí están, en el libro de españoles. Es decir, nadie sabía lo que significaba eso. En el siglo XVII ya empiezan a aparecer un 2% de mestizos en la parroquia del Sagrario, un 4% en el Veracruz. Estamos en la segunda mitad del siglo XVII. En la historiografía mexicana siempre se destaca que el primer mestizo, los hijos de Gonzalo Guerrero, don Martín Cortés, el hijo de Hernán Cortés y la Malinche. Bueno, y hasta ahora Christian Duverger, destacó en su libro sobre Hernán Cortés que él tuvo una actitud muy deliberada de crear un México mestizo. Y sin embargo, como bien nos lo estás diciendo, los mestizos no aparecen en las fuentes, no son registrados como tales, sino hasta el siglo XVII y muy poco a poco. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Tengo entendido que de alguna manera los mestizos, si son de una familia blanca, tienden a integrarse como blancos a la familia blanca y al revés, pero ¿cómo percibes tú esta situación de esta minoría mestiza en los primeros tiempos? Mira, todo esto que me dices han sido mis preocupaciones durante muchos años. Los mestizos son españoles, punto. Durante los primeros 120 años, un mestizo es español. Después de 200 años de convivencia de hijos legítimos e ilegítimos, la modernidad ilustrada pretendió establecer barreras en defensa de la pureza de los linajes. Durante su administración pastoral en la Nueva España, entre 1766 y 1771, el arzobispo Francisco Antonio de Lorenzana fundó un asilo para niños expósitos y publicó un memorial sobre los niños abandonados en las puertas de las iglesias o en las calles de la Ciudad de México, que debían mantenerse como un estado separado, distinto del estrado noble, un castigo de la lujuria que los engendró. Pedro José de Fonte fue nombrado arzobispo de México en 1815, en plena Guerra de Independencia. En medio del conflicto le escribió al rey de España, Fernando VII, lo siguiente: Las partidas de bautismo o matrimonio no sirven sino para acreditar estos actos. Ni en los tribunales se han tenido jamás como testimonios fehacientes de las calidades de los individuos que las presentan. Los curas se conforman con el simple dicho de los interesados. No exigen pruebas, ni les arguyen, ni aunque sepan que son de clase distinta, los avergüenzan dándoles a entender la poca sinceridad de sus relatos. Claramente le confiesa que tales documentos no servían para otra cosa que para acreditar que se bautizaron o se casaron. Sin embargo, en contra de lo que advierte el arzobispo, las partidas de bautismo eran los documentos que acreditaban la calidad de los aspirantes a cargos públicos, a ingresar en la universidad o a las órdenes regulares.
En el libro de Novohispanos a Mexicanos, Retrato e Identidad Colectiva en una Sociedad en Transición, Tomás Pérez Bejo y Marta Yolanda Quesada hacen un minucioso análisis sobre la forma en que las élites, antes novohispanas y después mexicanas, se hicieron representar por los pintores del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX. El retrato, considerado durante siglos como un género menor, se vuelve un valioso testimonio que nos muestra la situación histórica de una sociedad en proceso de transformación. La edición bellamente ilustrada y encuadernada fue publicada por el INAH y el Conaculta. El criollo novohispano González Gómez de Cervantes describió la fuerte presencia de las mujeres en las familias indias de la Ciudad de México a finales del siglo XVI. Cuando algún indio tiene algún pleito, aunque el indio sea muy principal, hábil y entendido, no aparecerá ante la justicia sin llevar consigo a su mujer, y ellas informan y hablan lo que en razón del pleito conviene hablar, y los maridos están muy encogidos y callados. Y si la justicia pregunta algo que quiere saber, el marido responde: aquí está mi mujer que lo sabe. En el proceso de mestizaje cultural, las mujeres tuvieron la misma o mayor influencia que los hombres, puesto que desde los primeros momentos asimilaron la lengua y los sistemas legales impuestos por los conquistadores. El jesuita Juan Martínez de la Parra, contemporáneo de Sor Juana Inés de la Cruz y Carlos Sigüenza y Góngora, fue prefecto de la Congregación del Salvador de la Casa de la Profesa en los últimos años del siglo XVII. Cada jueves pronunciaba pláticas doctrinales a indígenas, criollos y españoles. Las palabras de este predicador jesuita muestran las pretensiones de represión y ascetismo que serían el ideal religioso, pero también la realidad de una vida familiar mucho más amable, permisiva y tolerante. Uno de los documentos en lenguas indígenas, en náhuatl, en purépecha y en otros idiomas, más importantes que se conservan son los testamentos, que son una fuente privilegiada y hasta diría maravillosa para conocer la vida de las familias, y cada vez más nos damos cuenta que el marco de la vida son las familias. Los actores de la historia no son los individuos, son familias más o menos amplias o pequeñas, pero siempre la familia es el marco de vida verdadera de la gente normal y de la gente y de los gobernantes. Todo el mundo vive en familias. ¿Cómo te has acercado tú, Pilar, a la historia de la familia en el México novohispano? Bueno, ya has subrayado lo fundamental. En realidad, cuando nos acercamos a la historia, nos acercamos buscando una explicación para nosotros mismos. Lo que nos interesa es saber algo que pueda tener relación. Los grandes acontecimientos casi nos lo tragamos como una píldora, porque no hay más remedio que conocerlos. Y cuando hacemos investigación, no podemos prescindir de cuáles fueron los grandes movimientos, los grandes cambios, porque esos ahí están. No podemos prescindir de ellos. Sin embargo, lo que en verdad nos atrae, lo que nos seduce, es encontrar en nuestros bisabuelos o tatarabuelos algunos rasgos que hoy en día son historia, pero que para nosotros son nuestra vida, son nuestra biografía. De tal manera que efectivamente la familia, y hago una aclaración, estudiar a la familia significa olvidarse de la mamá, el papá y el niño. Hay otro tipo de lazos familiares, tanto así que los cronistas, los primeros informantes, los administradores, los funcionarios reales, cuando hablan de los indios hablan de su parentela, porque les cuesta mucho el trabajo. Incluso Alonso de Zorita, que intenta clasificarlos de alguna manera, no encuentra cómo explicar qué tipo de relación tienen esos individuos que llegan con 2 o 3 mujeres, que una es la esposa y otra es otra esposa, o es la esposa del hijo, o es la hija. ¿Qué parentesco hay? Y finalmente lo resuelven diciendo la parentela, porque se supone que tienen alguna relación. Entonces aquí nos encontramos con que la ilegitimidad entre las castas es el 36, un
poquitín más alta que la de los españoles. Y la ilegitimidad entre los españoles de la Veracruz es el 30%. Es decir, es más importante el grupo social al que perteneces, la capacidad económica, es más importante que el grupo étnico que nosotros les estamos atribuyendo, pero que para ellos no tenía tanto sentido. De hecho, en documentos de la época del arzobispo Bizarrón, que ya es del 17, nos explica: la gente decente que vulgarmente llamamos españoles, es decir, si es gente decente, si tiene una familia, si tiene prestigio, si tiene un oficio, es español, punto. Ese es el único criterio que a ellos les sirve. Y nos encontramos con que las castas de la Veracruz tienen igual o menor ilegitimidad que los españoles del Sagrario. Insisto, quiere decir que las mujeres españolas se unen, y me imagino que no es por un día, porque si tienen hijos, estoy pensando en una relación estable, por su propia voluntad, sin necesidad de pasar por la Iglesia. Cuesta mucho trabajo y ya en el siglo XVIII van a encontrar que les da alguna ventaja casarse. Quienes tienen una fortuna, un negocio que pueden dejar en herencia, en su testamento, encuentran que es más conveniente estar casados. En realidad, hay un problema para los investigadores, sin embargo, para ellos no era ningún problema. Y es esas formas de convivencia que se aceptaban con toda naturalidad y que formaban la unidad del parentesco, que no es exactamente la familia que nosotros pensamos hoy. Mi gran sorpresa fue encontrarme la proporción de familias complejas que me encontré, advirtiendo que en la sociedad novohispana, como en cualquier otra sociedad, y entre los grupos más encumbrados, como entre la gente más modesta, lo común es la familia nuclear. Los padres con un cierto número de hijos, o la madre viuda, o el padre viudo con el número de hijos. Este sería el modelo más común. En la época prehispánica, el mercado fue un espacio fundamental para los habitantes de la Ciudad de México Tenochtitlan. En náhuatl se dice Macuiltianquistli, de donde se deriva el vocablo tianguis. Con la llegada de los españoles, llegaron nuevos productos y existen innumerables lienzos que retratan los mercados en la época virreinal, como el titulado Puesto en el Mercado, pintado por un autor anónimo hacia 1766, que se encuentra en el Museo de Historia del Castillo de Chapultepec. Las vendedoras indígenas del lado derecho cargan un bulto amarrado, posiblemente con mercaderías encargadas por los compradores criollos, a los que parece hacerles falta alguna cosa, mientras los niños observan curiosos la variedad de productos o lo que sucede fuera del cuadro. En el puesto se puede encontrar de todo. Hay pescados, frutas, verduras, semillas, raíces, algún guiso de cazuela, aceite, vinagre y hasta objetos de madera y cristal. El realismo con el que el pintor retrató el momento es un valioso testimonio de la vida cotidiana en la Ciudad de México durante la segunda mitad del siglo XVIII. Nos mencionabas hace un momento, Pilar, acerca de lo que podemos leer en el periódico. Y bueno, todos somos muy disciplinados y en la mañana leemos el periódico, pero muchas de las noticias importantes que leemos, pues en realidad no afectan lo que va a pasar durante el resto de nuestros días. Nuestros días van a tener su propia lógica, su propio desarrollo. Y eso es lo que tiene que ver con la historia de la vida cotidiana a la que te has estado dedicando tú y tus colegas y alumnos allí en el Colegio de México. ¿Cuál es la perspectiva de tus trabajos sobre la historia de la vida cotidiana en México, Pilar? Como tú mismo me estás planteando, la vida cotidiana es todo lo que hacemos.
excepto aquello en lo cual trabajamos como dentista, arquitecto, plomero, historiador. Todo lo demás es la vida cotidiana, lo que no es nuestra vida profesional, es nuestra vida cotidiana. Entonces, tengo que empezar por entrar en la ciudad y me encuentro con que la ciudad normalmente es una ciudad con calles y canales, con canales por los cuales se transportan las verduras en canoas, con calles que con demasiada frecuencia están inundadas. Esto afecta a la vida cotidiana, por supuesto, pero también con plazas donde está el mercado, el tianguis, que al principio es una o dos y luego proliferan porque ya los barrios se van alejando, se van extendiendo. Y aquí nos encontramos otra vez un punto en que volvemos al tema del mestizaje cultural, porque se suponía que las ciudades, todas, estaban trazadas con un diseño específico. Basta que visitemos cualquiera de nuestras ciudades antiguas para que encontremos el diseño colonial, y alrededor estaban los barrios de indios. ¿Y cómo viven en la casa? No podemos imaginarnos, sí, la mamá se queda con los niños y el papá se va a trabajar. ¿A dónde se va a trabajar? Si trabaja en la casa, si el taller está ahí, si la gente vive en el tapanco del mismo sitio donde él trabaja con sus obreros. Claro. Las mujeres sabían en el siglo XVII, como lo sabemos en el XXI, que el marido trabajando en casa es el preámbulo del divorcio. Por lo tanto, si el marido está en la casa, la mujer sale a la calle, se va al mercado, se va a pasear, a platicar con sus amigas, y las señoras de la nobleza se van a la iglesia. La vida, pues era gente que se parecía a nosotros en muchísimo. Y sin embargo, muchas cosas eran más difíciles. ¿Cómo era la vida en las casas de la gente? Los oidores, los regidores, la gente encumbrada, que no son todos los españoles, la mayoría de los españoles eran pobres. Esos poquitos van a tener unas grandes casas en las cuales viven sus empleados, sus parientes, sus vecinos, sus paisanos que llegaron y se quedaron a vivir con ellos. En una de las casas, no sé ahora de quién, llega a haber 70 personas. Las que yo conozco tienen 30, 40, 20 y tantos. Esos son los que viven en la casa y no necesariamente están conviviendo. Unos viven en el entresuelo. Esas casas entresoladas se destinan a los empleados, los trabajadores, los contadores. Otros viven abajo, porque la idea de separar por categorías sociales viene en el siglo XVIII. Les gustaba mucho el baño, a diferencia de la tradición española. Aquí siempre se usaron temazcales, y los temazcales no era algo marginado, algo de los indios. Varios temazcales pertenecían a conventos de monjas, porque eran un buen negocio, y las monjas administraban los temazcales. Bueno, su administrador administraba los temazcales. También había otro tipo de baños. Y en las casas señoriales y en algunos conventos había también un cuarto de baño, el placer. Los temazcales habían tenido el carácter de baño ritual. Por ejemplo, las mujeres parturientas que acababan de tener el parto iban a purificarse, a lavarse en el temazcal, pero al mismo tiempo era también un espacio festivo donde se reunían hombres y mujeres. Eso es lo que no les gustaba, eso es lo que perseguían, y por eso tenemos noticia de que eso seguía haciéndose, porque había un horario para que las mujeres usasen el temazcal y otro para que lo usasen los hombres. Pero siempre se infringían las ordenanzas. Entonces, el temazcal tenía ese carácter de un centro de sociabilidad. Llegaban con pulque, llegaban con comida y pasaban un rato, como si hoy fuéramos al club o a la alberca, pues así iban a los temazcales. Ese era el carácter que tenía. En alguna época hubo la preocupación de que tenía un carácter religioso, pero luego, pues cuando las monjas eran dueñas de temazcales, ya no le preocupaba a nadie eso. ¿Qué les pareció el programa de hoy? Como les decía al principio, la historia es un relato que puede divertirnos y sorprendernos, y una forma de mantenerla viva es
continuar contándola y transmitiéndola entre las personas que tenemos cerca. Así que yo los invito hoy a que platiquen con su familia todo lo que aprendieron hoy en la vida de la Nueva España. Estoy seguro que los van a sorprender. Me despido por hoy, pero recuerden que Aprende en Casa está así de cerca de ustedes, en la pantalla de su televisor. Nos vemos a la próxima. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. Anja humpelzik balyetel inyum hachtin oksah olta. Chupal, tene mantat inaitika kichparna. Kimulike, beili uschupalile. Beimatuman de jabu tu yokolo. Baashtun kuyalik. Tene soku yuchtal main wili. Soka mansiku habilo. Le tenmatu pasta la wilik. Tanin tuklekin bintu pach. Mainkatka hachihancha haken utiali. Laili ustut anene. Ichileinayo. Yakach tushk bin shinshimbal. Kahe si tulaka le okotop tumulbetaje. Hachwaha. Yana bingetel. Kushtunete no. Teche, yanapatal waye. Okin pakik takustal unohtukulile okoto. Techtun kanabet ukuchul titulaka yokolkal. Pal, tone, chemupelu nukulilom yuntil utial asihin. Lehela, beitun unek ilon kustane. Tumeleneko, una uhulul uyich ichluum. Una uyokotil kimin. Vale, wakuhokol tanile. Kutip il ukuuk yokolum. Punohochtal heshun kulche. Yanuyantal umuk. Kayanak uyich. Mantats yanuyantal uyich. Tumentukanahokol tanil maili sihiki. Leolale, tukult mashop ubinobe, machen kashikobi, tukult alakzilok utialken kuchuk ukinil abinshane, alixmaba utialehelo. Le kahchila wenel inyum. Le akamhelo. Matunkah ahi. Chembale tene iwohelili. Kima kuyole tumentzok ubin. Uchukpach inkich pangnai. Siempre fui una niña muy curiosa y me gustaban hacer muchas cosas diferentes, como tocar violín, cantar, actuar. La verdad, siempre pensé que me convertiría en escritora o hasta delegada de las Naciones Unidas. Y nunca me imaginé que las matemáticas serían parte de mi camino. Un día en la preparatoria, un maestro nos retó a resolver un algoritmo y nos dijo: si alguien lo puede resolver, debería considerar una carrera en ingeniería. Yo lo resolví, lo entregué, pero el maestro me dijo: está bien, pero no creo que seas ingeniero, tú eres mujer. Entonces decidí estudiar ingeniería. Pienso que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado. Ahora diseño dispositivos que ayudan a que entendamos conceptos abstractos de matemáticas y física para así hacer la educación más interactiva y accesible para todos. El mundo te puede decir que no, pero está en ti demostrar lo que puedes ser. Te enseñaremos cómo armar un cubrebocas con ayuda de un adulto. Necesitarás un plumón o una pluma, una playera de algodón que ya no uses, una regla y tijeras. Recuerda que la manipulación de estas debe estar supervisada por un adulto. ¡Empecemos! 1. Estira la playera a lo largo y a lo ancho. 2. Marca con el plumón o la pluma y con ayuda de la regla 10 centímetros de largo, partiendo de abajo hacia arriba.
Repite el paso anterior del otro lado de la playera. 3. Traza la línea horizontal entre los dos puntos. 4. Con ayuda de un adulto, corta sobre la línea horizontal que marcaste. Asegúrate de cortar por fuera de la playera. No introduzcas las tijeras en ella. 5. Ahora tenemos un pequeño pedazo de playera. Estira a lo ancho y con ayuda de la regla, mide y marca con el plumón o la pluma de 15 a 18 centímetros de largo de un lado, dejando un margen de 2 centímetros de alto arriba y abajo. 6. Nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas. ¡Listo! Ya tienes un cubrebocas con 2 pares de cuerdas. Para colocártelo, deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello